Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Y animo a la gente a que comparta los vídeos, dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de ayuda para el canal, motiva a mí a seguir haciendo vídeos y todas estas cosas. Vamos hoy con un vídeo rapidito. Siempre digo lo mismo y después me lío. Vamos a hablar un poco del tipo de terrenos y cómo la gente también en eso sí tienen razón sobre el tema de las tierras arcillosas. Aquí estamos viendo el tipo de terreno que yo tengo. No es un terreno para nada arcilloso, es más bien arenoso. Aunque a simple vista tampoco parece que sea un terreno tan arenoso, pero cuando hice el análisis sí tiene gran cantidad de arena. Ahora mismo tendría que buscar el análisis para ver la cantidad de arena que tiene, pero sí tenía. A simple vista, por eso, parece que es un terreno así, estas tierras negras que pueden haber en otros lados. Que mucha gente, esto también es un poco error, pensar que porque una tierra sea del color que sea, tiene más nutrientes, tiene otro. Hay veces que sí, pero depende, no es solo el color de la tierra, o sea, no nos podemos llevar por ese simple... Por ese simple color de la tierra, porque depende de la parte donde esté el terreno, influye mucho. O sea, aquí estamos viendo, ve, ahí se ven más canelitas, porque está más seca. Pero bueno, es una tierra que sí, arena, limo. Ya sabemos que la tierra está constituida por estos tres elementos: arena, limo y arcilla. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas. Para la gente que quiera hacer una consulta conmigo, me escribe por ahí, vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por precio económico. Para la gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, que no sabe qué abonos ponerle, no sabe qué fertilización utilizar, si tiene algún problema en sus plantas, cualquier cosa me escribís por ahí. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales cuando a la planta le faltan todos los elementos nutricionales para que aprendas a identificarlo con tus propios ojos. Bueno, ahí estamos viendo el tipo de terreno que yo tengo. ¿Qué pasa? Que la gente se confunde mucho, la gente siempre te está hablando, o sea, si buscamos información, por ejemplo, sobre el hongo Phytophthora, este patógeno, que en verdad es como un pseudo hongo, tampoco es un hongo, es un omicete, bueno, para no liarnos, es algo muy parecido a un hongo, pero en sí tampoco está metido dentro de la categoría de los hongos, es un omicete, algo muy parecido a un hongo. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando en esto el cultivo del aguacate, buscamos información y todo lo que nos va a aparecer es no encharcamiento, cuidado con las tierras arcillosas. Sí, eso sí es verdad, las tierras arcillosas. Ahora al final del vídeo, para la gente más inexperta, vamos a ver tierras arcillosas, todo lo contrario a estas que estamos viendo. Y sin embargo, para que tengamos en cuenta que no es solo el tema, ahora vamos a hablar por qué pasa mucho en tierra arcillosa, porque se compacta y da asfixia radicular y hay mayor encharcamiento, ¿vale? Cuando hay agua, no es lo mismo tener una tierra más arenosa, por ejemplo, como tengo yo, porque drena mejor el agua, ¿vale? No se queda tan estancada en las capas más profundas ni más superficiales. Drena mejor. Para el cultivo del aguacate es mucho mejor este tipo de tierra que las tierras arcillosas. Las tierras muy arcillosas no es recomendable sembrar aguacate en tierras muy arcillosas, ¿vale? Pero hablando del tema del hongo Phytophthora cinnamoni, que es la que ataca a los cultivos a la raíz del aguacate, no pensemos que solo por nosotros tener un terreno como el que yo estoy enseñando ahora, como por ejemplo el que yo tengo ahora, ahí estamos viendo algunas raicillas, vamos a estar librarnos de este hongo Phytophthora, ¿vale? Eso es lo que yo quería aclarar, porque si buscamos siempre vamos a ver, bueno, entonces si yo no tengo encharcamiento y yo no tengo una tierra arcillosa, ya estoy libre de este hongo, este patógeno, este hongo Phytophthora. Desgraciadamente no estamos libres de este hongo Phytophthora, tengas el tipo de terreno que tengas, ¿vale? Para que quede esto claro, ya hemos visto que yo tengo afectadas plantas por este hongo. Es muy importante la regulación de los pH en el terreno, te puede ayudar bastante, la buena nutrición en la planta también, sobre este dichoso hongo que tanto daño nos afecta. Ahí estamos viendo imágenes de tierras arcillosas. Las tierras arcillosas para los más principiantes suelen ser tierras de un color más rojizo,
como estamos viendo en las imágenes, es barro. Son tierras como barro, arcilla. La arcilla es barro. Barro como el barro para hacer las figuras de... Pues se hace de esto, de tierra muy, muy arcillosa, es arcilla. Vale, entonces cuanto más arcilla tengas en tu terreno, pues más barro va a ser. ¿Qué pasa? Ustedes, para que os imaginéis, cuando cae el agua, esa tierra, como tiene poca arena, tiene poco limo y poca arena, pues se hace más dificultosa que esa tierra se absorba el agua a capas más profundas y pues lleguen a algún manantial, algún acuífero que está en el fondo, algún pozo, bueno, sí, drene hacia abajo. En tierras arcillosas vamos a tener el problema de que se compacta. Ahí estamos viendo algunas imágenes de tierras arcillosas. Acordémonos de que suelen ser tierras con un color más rojizo y cuando le aplicamos agua se vuelve eso como una pasta, se vuelven un poco como una pasta. Vale, entonces imaginémonos la raíz del aguacate, que ya de por sí tiene tendencia a acumular hongos. Acumular hongos, una planta mal nutrida de aguacate te va a dar hongo. Tarde o temprano te va a caer fitóstora. Por lo menos por esta zona, si tienes un clima cálido, que es lo que le gusta al cultivo del aguacate. Un clima subtropical, tampoco no le gusta el desierto, no le gusta temperaturas muy cálidas, le gusta un clima templado, es el ideal para el aguacate. Clima subtropical, tropical, subtropical. Entonces, si tenemos, imaginaros, clima, ¿qué le gusta a los hongos? Oscuridad, calor y humedad. Tenemos las condiciones. ¿Qué pasa con las tierras arcillosas? Imaginaros esa tierra que se compacta, al compactarse con el agua, que son moléculas de H2O, no me quiero poner muy técnico aquí porque yo no soy químico, bueno, que no soy químico para que nos tengamos, pero el agua está constituida por H2O, hidrógeno y oxígeno. Si nosotros le aplicamos agua a tierras arcillosas, se vuelven como si fuera plastilina y desplaza más el oxígeno y no se queda más compactado, para que me entendáis. No hace falta volvernos químicos ni nada de esto. Lo podéis comprobar ustedes mismos si tenéis tierras arcillosas. Se queda compactada y no hay oxígeno. ¿Qué pasa ahí? Imaginaros, la planta no solo respira, también respira por las raíces. Esa planta que se queda con esa humedad constante, sin oxígeno, en la raíz, que le cuesta, eso se queda más tiempo con esa humedad, pues al final las raíces se van a podrir y te va a entrar este hongo fitóstora. Vuelvo y repito, no estamos, porque tengamos tierras, por ejemplo en mi caso, yo tengo una tierra que es arenosa y aún así tengo problemas con el hongo fitóstora, ¿vale? Acordémonos de esto, no estamos a salvo. Tengamos el tipo de terreno que tengamos. Tenemos que tener bastante precaución. Es un problema. Pues un problema que tenemos los cultivadores de aguacate. Ahí ya tenemos que ir aprendiendo todo lo que podemos hacer. Regulaciones de pH, buena nutrición, buen balance nutricional, aportes de calcio, de fósforo, de potasio, de todos los elementos. O sea, buen balance nutricional. Por eso siempre digo que nos ayudemos con los análisis de tierra y de hoja. Y bioestimulación, muy buen control del riego, regulación del pH. Pero eso, para no alargar mucho el vídeo y que no quede muy largo, tengamos el tipo de terreno que tengamos, no estamos indefensos de que nos caiga este dichoso hongo o misete como es la fitóstora. Para cultivos, las personas que están nuevas y piensan cultivar en terrenos arcillosos, aún peor. Yo tengo un amigo que su terreno es arcilloso, y las plantas de aguacates van bien. Lo que pasa, ¿qué tenemos que aquí y con esto ya termino para no hacer el vídeo muy largo? ¿Qué tenemos nosotros si tenemos un terreno arcilloso? Si es muy, muy arcilloso, mi recomendación es que no sembréis.
Mi recomendación es que no sembréis. Yo en mi caso, con lo que estaba diciendo, tengo un amigo, tiene una pequeña plantación y le va genial. Y su terreno es arcilloso. No es muy súper arcilloso, pero tiene un contenido alto de arcilla. ¿Qué es con qué se ayuda él? Yo no sé si él está aplicando estos productos para la fitóstora, como son Fosetil y fosfonato. Yo creo que él hasta los desconoce. Él sí ha aplicado trichoderma, un control biológico, por lo menos una vez al año o dos sí sé que las aplica. Esto va bien también, es una ayuda. Todo lo que podamos hacer como ayuda va bien. Pero ¿qué hace él? Él también tiene un terreno, su tierra es alcalina, o sea, lo contrario que la mía, y él se ayuda mucho poniendo materia orgánica y lo tiene más fácil porque él le aporta mucho, le sale también más económico. Aquí en Canarias se llama pinillo, pinocha, es la hoja del pino, que es una cosa así finita. Todo el mundo sabe, el pino, los pinos, sus hojas de pino son un poco peculiares, son así como unas cosas finitas así, son las hojas del pino. Pues eso en Canarias, el pino canario, pinillo, pinocha. ¿Y qué pasa? No, en todos los sitios no podemos. A mí me vendría mal la utilización de pinillo, de pinocha en mi terreno. ¿Por qué? Porque el pinillo y la pinocha tiende a acidificar el suelo. A él le viene genial la utilización de esta materia orgánica del pinillo, de la pinocha. Aparte se va pudriendo, es materia orgánica. Él también tiene riego microaspersión, o sea, se va mojando, se va pudriendo, le aguanta más la humedad del terreno. Tiene una tierra alcalina, al tú ponerle pinillo, pinocha, la va acidificando. Pero lo que estaba diciendo, para no liarme, que ya se me está haciendo el vídeo muy largo, siempre en tierras arcillosas tenemos que aportar mucha materia orgánica. Si de por sí ya el cultivo del aguacate le viene muy bien la incorporación de materia orgánica, tengamos el tipo de terreno que tengamos, en tierras arcillosas es indispensable tener los niveles de materia orgánica altos. Como estaba diciendo, cuando desbrozamos, las labores de desbrozar, meter todos esos rastrojos al tronco de la planta, podemos incluso poner un poco de arena, aunque sea arena de construcción, raspar un poco la parte superficial para que las raíces de arriba, que sabemos que las raíces que comen del aguacate son las raíces superficiales, se mantengan en esa parte de arriba donde le hemos incorporado, por ejemplo, un poco de arena, un poco de materia orgánica y todas estas cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí queda el vídeo. No olvidemos que tengamos el tipo de terreno que tengamos, no estamos libres de que nos llegue el hongo fitóstora, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.